Buenos días a todas las personas que se conectan a esta transmisión de la Fundación Ideas para la Paz. En el día de hoy tenemos 4 invitados muy especiales. Hoy hemos lanzado el informe Colombia, un gran mercado de armas, que está a disposición de todos ustedes en las redes. Las personas que estén interesadas en interactuar pueden hacerlo a través del hashtag numeral mercado de armas, y quienes quieran invitar a otras personas a que nos sigan aquí en este Facebook Live. Hoy vamos a hablar del mercado de armas en Colombia, en Latinoamérica y a nivel mundial. Le doy la bienvenida a Simonetta Grassi, quien es la coordinadora global del programa de prevención y control de armas. Bienvenida, Simonetta. Además, viviste en Colombia, ¿no? Sí, bien, gracias, Jerónimo. Sí, viví 5 años en Colombia. Ah, muy bien. Ellos acaban de publicar la semana pasada, antepasada, el informe, digamos, de armas, que también tendremos oportunidad de observar. Nos acompaña también Carlos Pérez Ricard, quien es un académico, es historiador, ha estudiado los temas de armas, ha estudiado mucho la influencia de la DEA en las políticas de México, es mexicano. No podía faltar un mexicano, ¿sabes? Porque además siempre los mexicanos ahora tienen eso, digamos, la preponderancia en el crimen en Colombia, entonces no nos podías hacer falta. Como no nos podía hacer falta la mafia italiana representada, digamos, por Simonetta, digamos, eso no podía, digamos, faltar desde el punto de vista de las nacionalidades. Estás de paso de Oxford, vuelves a América Latina, ¿no? Vuelvo a México en 3 semanas, Jerónimo. Estoy encantado. La última vez que estuviste en Colombia fue por un matrimonio, ¿verdad? Fue por un matrimonio. Va bien el matrimonio, así que... Me alegro. En este tiempo que todo se puede enredar. Nos acompaña también Mario Jursi, quien es editor, traductor, escritor, una persona del mundo de la literatura. Recientemente en Ojo Público hizo un extenso análisis sobre armas en Colombia, y como denominó él, Colombia, un país con fama de violento. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Micrófono. Sí, buenos días, Jerónimo. Buenos días también a todos los que están en la mesa. Qué gusto estar aquí con ustedes. Yo soy muy ajeno, como tú lo acabas de mencionar, a este mundo, pero desde que escribí ese artículo, que hago una salvedad, el título no se lo puse yo, eso de Colombia, un país con fama de violento. El artículo originalmente se llamaba Canarios y lechuzas, lo que las armas dicen de Colombia. Un gusto estar aquí con ustedes y a ver si mi, digamos, aproximación oblicua a este tema aporta algo especial a la conversación. Sí, muchas gracias, Mario. Mario, tu programa de fin de semana, el canto al cuento, ¿cómo va? Bueno, ya llevamos 7 años en ese programa que hago con mi compañero Alberto Salcedo Ramos. Se trata de que la melomanía sea como un espacio de encuentro, de los cuales hay muy pocos lugares en Colombia. Muy bien, muchas gracias. Y está la autora del informe por parte de la Fundación Ideas para la Paz, Manuela Suárez Rueda, nuestra Nobel investigadora, nuestra joven investigadora. Hola, Manuela. Hola, Jerónimo, buenos días a todos y qué placer poder compartir esta mirada con personas pues mucho más grandes que yo, que llevan en esto un montón de tiempo y que al parecer coincidimos bastante en los temas de la investigación. Bueno, muchas gracias. Lo primero y digamos, Mario, ese es un poco el sentido de la invitación, primer sentido de la invitación a usted a participar en este conversatorio, es porque nos llama mucho la atención entre la relación entre la literatura y la historia con el mercado de armas en Colombia. O sea, las referencias literarias e históricas de su artículo en opinión en Ojo Público nos llamaron mucho la atención, porque es esa relación entre la realidad y la ficción que tiene mucho el estudio de las armas, ¿no? Es decir, oímos con mucha frecuencia gente que dice que las armas vienen de Venezuela, cargadas a través de ríos,
atravesando, digamos, grandes fronteras, que se asemeja mucho, pues, como estas historias de ficción, y al mismo lado tenemos unas ideas menos glamorosas de cómo pueden entrar también o por el aeropuerto El Dorado, o por los distintos puertos de Colombia. Queríamos que nos contara un poco esa visión histórica y literaria que al final, digamos, está muy bien documentada sobre el mercado de armas en Colombia, Mario. Micrófono, Mario. El micrófono que... Sí. Bueno, como les decía, yo soy un editor de literatura. Cuando me pidieron escribir este artículo, me sentí en un aprieto, entonces empecé a mirar cosas y recordé una novela de un escritor samario que se llama Ramón Illán Vaca. La novela se llama Maracas en la ópera. Y una de las cosas que reconstruye es el contrabando de armas que un ciudadano italiano hizo en la parte final del siglo XIX, que él se llamaba Ernesto Cerruti y que nos causó a Colombia un problema bastante importante con Italia en ese momento. Cuando uno intentaba mirar en qué consistía el contrabando de armas del cual se le acusaba a Cerruti, no podías encontrar mayor información histórica sobre eso. Y lo mismo pasaba también, por ejemplo, en el caso de Joseph Conrad. Está bien documentado que Conrad estuvo en las costas colombianas, probablemente por los lados de Santa Marta, y se especula con que fue contrabandista de armas. Bueno, en ambos casos, tanto Ramón Illán Vaca como Juan Gabriel Vázquez se han ocupado de estos casos de contrabandistas de armas. Y entonces han, a través de la ficción, especulado no solo cómo pudieron haber llegado las armas a Colombia, sino también qué tipo de armas eran las que entraban al país. Eso Mario, a hacer un apunte muy rápido, y es que tú pones en tu artículo una frase que es cierta, y es que realmente la literatura acaba explicando incluso mejor el mercado de armas que la realidad. Bueno, eso que dices es tan cierto que uno lee, por ejemplo, en la historia secreta de Costaguana, cómo fue que un fusil Chapezot pudo llegar desde el lugar en Francia en que fue fabricado hasta la batalla de Palo Negro en Colombia, y la verdad es que es sumamente convincente. Y sobre esto entonces empecé a leer otras cosas. En la historiografía colombiana está prácticamente inexplorada las memorias de los generales que las han escrito, en particular la Guerra de los 1000 días. Y ahí uno empieza a encontrar multitud de noticias, no solo, por ejemplo, sobre cómo se aprendían a utilizar armas, sino también sobre los usos tan inverosímiles que le daban muchos de los reclutas, que eran reclutas forzados en la mayoría de los casos, a estas armas. Entonces, en el artículo lo que intenté fue eso, qué dicen las armas de Colombia, y hacer un recorrido así eso. Utilizando otra documentación, llegué a conclusiones muy parecidas a las que Manuela señala en su informe. Por ejemplo, me encontré con una biografía sobre un sargento tolimense en los años 60, en la cual el periodista que hizo esto documenta con enorme detalle que era el proveedor de todos los grupos al margen de la ley que había en ese momento. Es decir, una parte del armamento que se utilizaba para actividades ilegales salía directamente de las brigadas militares en el caso colombiano. Esa misma situación se viene repitiendo hoy en día. Sí, es interesante esa relación que hace usted de cómo las armas salían a través de estos testimonios, salían también de los contextos oficiales, pero cómo también tenían una vinculación muy estrecha con la cotidianidad de las personas. Es decir, todo lo de las armas tampoco era ajeno a la cotidianidad de las personas, ¿no? Bueno, mira, eso es tan cierto lo que dices, que en el caso colombiano existe una cosa muy peculiar. Hay una empresa fabricante de pólvora negra que está funcionando desde 1855 en Pacho, Cundinamarca. Ha pertenecido a una misma familia. Y uno, cuando sigue la historia de esos, puedes ver el uso de armas que se le da en un contexto muy diferente, digamos, al de actividad delictiva. Todavía hoy en día, para la pesca, por ejemplo, de
en ciertas zonas del Pacífico se utiliza la pólvora negra. Y lo mismo, hay toda una variedad, digamos, de armas. El macho solo, por ejemplo, que es un tipo de arma hechiza que hacen en el Chocó y que además ha causado montones de conflictos entre la fuerza pública, porque ellos lo utilizan básicamente para la caza de aves, para evidentemente militar ni eso, sino la vieja pólvora negra. Hay muchos contextos en la vida colombiana en la cual se utilizan armas, pero que no necesariamente tienen un fin criminal o delictivo. Y a eso apela un poco la parte de la fama de Colombia, un país con, ya contaste que el título, digamos, el título sufrió una modificación, pero esa idea de Colombia con un país de fama de violencia apela un poco a esto, de las armas que no solamente tienen un destino criminal. No, Jerónimo, mira, a ver, y todo esto lo digo con las debidas precauciones, pero sí, la información que yo encontré me hizo suponer que contra lo que nos lleva a concluir los altísimos índices de violencia y violencia criminal en Colombia, el nuestro no ha sido un país en el cual históricamente haya habido muchísimas armas. Uno pudiera figurarse que Colombia, pues, todo el mundo está armado, pero la verdad, y hay índices internacionales de eso, en que somos un país de mitad de la tabla. Uruguay, por darte un ejemplo, nos supera ampliamente en el número de armas por cada 100.000 habitantes. Y sin embargo, las tasas de violencia, de crimen en Uruguay, pues son dramáticamente diferentes a las cuales hay en Colombia. Mi conclusión provisional es que a pesar del relativo número de armas que hay en Colombia, un país, insisto, de mitad de tabla, lo que sí existe en nuestro país es una enorme letalidad con las armas que se utilizan. O sea, yo encontré casos, sobre todo en Medellín en los años 80 y 90, en que una misma arma se había podido registrar que había estado involucrada en 35 o 40 crímenes. Este tipo de casos se han documentado solo iguales en, por ejemplo, países como Salvador. Entonces, ahí está un poco como, digamos, el drama. No hay tantas armas, pero la letalidad de esas armas es enorme. Manuela, si me permite, Jerónimo. Claro, Carlos, dale. Es que eso es un punto central el que menciona Mario, porque la conclusión es evidente. Los países donde hay más armas no son siempre los países más violentos. No es una correlación directa, como suelen sostener, digamos, los defensores de una política más estricta de armas, entre los que me incluyo, por supuesto, pero no es obvia esa relación y hay que problematizarla un poco más, porque no es tan clara como en principio uno pensaría, ¿no? Claro, yo creo que hay que problematizarla, pero como dices, finalmente un arma sí acaba siendo un instrumento que tiene una vocación de eliminar la vida. Y en esa medida, digamos, es donde quizás gira el carácter restrictivo, pero digamos, es cierto un poco lo que mencionas, pero es una categoría que hay que volver un poco más compleja. Pero Manuela también apuntaba algo en eso en su informe, señalaba también cómo en Colombia había mucha letalidad por otra vía. Y también hacía referencia un poco juntándolo con la fantasía a lo que son las importaciones de armas de fogueo, ¿no, Manuela? Y de cómo las armas de fogueo utilizadas en el teatro y las armas de ficción de alguna manera marcan los últimos momentos de la importación. Cuéntenos un poco de eso. Sí, bueno, pues este informe nace con la vocación de empezar a evidenciar los espacios en el mercado legal de armas que podrían estar dando como una apertura a un uso irregular de las armas y a su comercialización ilegal. Entonces, dentro del informe, lo que se trató de hacer fue un poco trabajar la cadena como una actividad económica, viendo su oferta, los diferentes tipos de demanda, que no eran solo los grupos armados ni los grupos delincuenciales, además son los ciudadanos que tienen acceso a permisos de porte y a permisos de tenencia, son las empresas de vigilancia de seguridad privada,
porque lo que me encontraba mucho revisando la bibliografía sobre estos temas era, y lo que uno ve en la política es muy centrado al tema de los grupos armados y delincuenciales. Entonces era un poco mirar, bueno, cómo funciona este mercado en su espacio de comercialización internacional y comercio local, y empezar a identificar un poco estas válvulas de fuga que podrían estar dando espacio para un uso irregular de las armas de fuego, como mencionaba Mario, con unas tasas tan elevadas de violencia de todo tipo, porque en la información que es además, pues realmente es muy difícil de encontrar en las bases de datos de la policía, etcétera, pues las armas están utilizadas en el caso de las amenazas, de los delitos sexuales, de la violencia intrafamiliar, del hurto. Entonces, uno de los elementos quizá más relevantes tiene que ver con el comercio nacional e internacional y el uso de lo que se denominan armas no letales, que son armas, o sea, esto es un tema muy complicado técnicamente. En la base de datos de Hiscomex, que es la base comercial, nos da esta información, y hay dos tipos como grandes de estas armas: las armas que se denominan técnicamente otras armas de deflagración de pólvora, que serían las armas de fogueo, y las armas de aire. Entonces, cuando empezamos a revisar el comportamiento del mercado, nos dimos cuenta, por ejemplo, que en el caso de una de ellas, de las armas de fogueo, entre el 2018 y el 2019 se había incrementado casi en un 69% la importación de este tipo de armas. Y estas armas están concentradas además en importadores que son personas jurídicas, no son miembros de la fuerza pública. Entonces, empezaba uno a preguntarse, bueno, pero ¿de dónde sale esta demanda tan grande de armas de fogueo? Y eso es solo entre el 2018 y el 2019, porque se va uno al 2009 y encuentra que más o menos se importaban 109 armas de este tipo, mientras que en el 2019 se importaron casi 70.000 armas de este tipo. Y se pone uno a revisar y no hay ningún tipo de regulación a nivel comercial, ni siquiera del uso. Apenas el Código Nacional de Policía nuevo tiene un artículo en donde se habla del uso de estas armas en espacio público, pero no representan ni siquiera el 2% de las contravenciones nacionales. Entonces uno se pregunta, ¿quién está comprando estas armas? ¿Dónde están siendo utilizadas? Y en el caso de las armas de aire, que si bien sí tienen una importación importante por parte de la policía, particularmente en los años 2012 y 2019, de todas maneras, sustrayendo esta información de la importación de armas de aire, hay un incremento de casi el 60% también de la importación de este tipo de armas en los últimos 2 años, en los últimos 5 años. Entonces vuelve la pregunta, y nosotros, este informe tiene más preguntas que respuestas, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con la regulación? ¿Quién la está usando? Por ejemplo, en el caso de la fuerza pública, nos llamaba la atención que cuando uno identifica la importación de armas de este tipo, se da cuenta que cada institución importa un poco por su lado. El Fondo Rotatorio de la Policía Nacional tiene una importación, la Fuerza Naval tiene otra, la Fuerza Aérea tiene otra, otras partes de la Fuerza Militar. Entonces, una importación abierta, ¿de qué manera permite estas válvulas para que el mercado legal alimente el uso irregular y el mercado ilegal? Esa base de datos de Legiscomex, pues la base de datos de importaciones y exportaciones de Colombia, que es comercializada por Legiscomex en el país, es como los diarios a los cuales hace referencia Mario de los sargentos y de los militares en la historiografía, y de cómo eso no son realmente explorados. Y uno observa ahí ese punto que usted menciona de cómo, por ejemplo, si Colombia tiene un control centralizado de las armas, ¿cómo es posible que cada una de las fuerzas pueda hacer su propia importación? ¿Por qué hay tantas personas que tienen durante tanto tiempo permisos para importación de armas? ¿Por qué hay una sustitución en el volumen, por ejemplo? Es decir, lo que muestra su informe es cómo se mantiene el volumen históricamente de importaciones, pero después de la firma de los acuerdos de paz, cuando Colombia más entra más a ser productor de armas, se disminuye la importación nacional, pero aumenta la importación de armas de fogueo. Ahí surgen muchas preguntas
Sí. asociadas con eso, cuando nuestras políticas realmente se han concentrado en el consumidor final, porque digamos nosotros como país confiamos en esa regulación nacional y centralización nacional y nos concentramos en una discusión en el mercado final, que es lo que retrata el titular del periódico El Tiempo hoy cuando hace referencia a su análisis, ¿no? Sí, exactamente. Y por eso a mí me resultaba muy interesante encontrarme con el artículo de Mario, porque si bien el informe tiene muchas preguntas y tiene una información numérica, pues que retrata estas preguntas, los testimonios y la historia que me encontraba en el artículo de Mario, pues le daba como mucho más fortaleza a esas preguntas que se mantienen y que están ahí. Por ejemplo, Mario en su informe habla más o menos de un 24-26% de la incautación de armas entre el 2014 y el 2016 habrían sido armas hechizas, y nosotros nos preguntamos por el tema de las partes de las armas. El informe de Naciones Unidas de hecho menciona que la incautación de partes de armas no es muy común, y lo que uno ve, pues estas cifras empiezan a generar esta pregunta de, pues por allí se estarían generando insumos para la construcción de Para las las armas hechizas, hechizas. Exactamente. ¿no? Mario, que usted también exploró sus armas hechizas, ¿no? Por favor, Sí, Mario. mira, para complejizar todavía más esto, yo les Por digo favor. eso. Yo investigué un poco el tema de lo que se llaman los rifles sanitarios, que son ampliamente utilizados en la ganadería. Bueno, no hay ningún tipo de regulación para esto. Cuando uno piensa que zonas de mucho paramilitarismo se corresponden con, digamos, el mapa ganadero, entonces las preguntas que se estaba haciendo Manuela, yo también me las empiezo a hacer. Y no hay además ningún tipo de seguimiento sobre en qué momento se utilizan ese tipo de, que es un arma, además un arma letal, pues uno no mata a un buey con precisamente una cauchera. Y luego me gustaría señalar el fenómeno de que todos los clubes de tiro en Colombia se han estado convirtiendo paulatinamente en clubes de coleccionismo de armas. La razón para hacer eso es que si uno es coleccionista de armas, la ley no le pone ningún tipo de límite al número de armas que pueda tener en uno como propiedad. Y entonces eso ha dado, ustedes recuerdan, hay un caso que en este momento, pues digamos, se está investigando, un club de caza que está al lado de la Brigada Cuarta en Medellín, y que está siendo señalado por toda clase de indicios de que puede ser uno de los lugares de que se está proveyendo de armas a la delincuencia en esta ciudad. Y ahí, Mario, digamos un poco el llamado de la FIB, y es un poco la conversación con Manuela, es dentro de esta base de datos hay muchas claves y muchas interrogantes que deben ser, digamos, resueltos por las autoridades con respecto a la comercialización de armas en Colombia, porque ha sucedido siempre lo mismo. Nos focalizamos en las armas de las calles, nos focalizamos en las historias mágicas de cómo vienen esas armas de otros lugares y no estamos mirando estas piezas. Carlos, ¿tú querías hacer alguna intervención? Sí, porque estoy fundamentalmente en desacuerdo, nada más para poner un poco de debate acá, en los términos en los que se pone la discusión. Yo no creo que el problema en general en América Latina sea un problema de regulación. América Latina tiene el sistema más restrictivo de armas del mundo. No hay países más que tengan regulaciones más precisas y más exactas en relación al tema de armas que los de América Latina, incluyendo Colombia y México, si se compara con Europa, con África, con Asia. Pensar que el problema sigue siendo regular más, controlar más, intentar atrapar todo este tipo de vacíos legales, sigue siendo concentrarnos en el árbol y dejar de ver el bosque en general. No estoy diciendo que no haya que avanzar en esa dirección, pero me parece quizás marginal en relación a la discusión que tendríamos que estar teniendo en la forma en la que nos estructuramos como sociedad. Perdón, una pregunta en ese sentido, porque creo que ese es un eje importante tanto del informe como de la conversación hasta ahora. Yo creo que un poco lo que se dice es decir, Colombia tiene una legislación restrictiva en la medida en que solamente hay un importador, el monopolio de las armas está en cabeza del Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera. Hay restricciones para el porte de armas, la tenencia, digamos, tiene una regulación, o sea, lo dirías. Lo que pasa es que hay una cantidad de vacíos, como lo han mencionado Mario y Manuela, diciendo, mire, usted a través de
de la importación de armas de caza, no sé qué. Es decir, lo que se habla es un poco de que hay unos vacíos que generan de todas maneras unos incentivos, ¿no? Totalmente de acuerdo, no voy a oponerme a eso. Ahora, ¿ese es el problema ¿Sabes? principal o no es el problema principal que tenemos con No. respecto a las armas? ¿Cuál sería el problema principal en tu caso? Porque, digamos, eso me permite conectar un poco como el argumento tuyo, que creo que es un argumento muy bueno y sofisticado sobre la triangulación regulatoria entre México, Alemania, Estados Unidos y el ingreso de armas, de pronto nos da pistas sobre eso. Quizás lo que sostengo es que la violencia cometida con armas de fuego no es sino el síntoma y no el diagnóstico, pues, de muchas cosas que pasan en la sociedad. Y que atacar directamente con más controles, si bien estoy en principio de acuerdo, probablemente, como digo, estamos viendo el árbol y no el bosque. Es decir, cuáles son las condiciones estructurales, ¿no?, que como sociedad nos hacen ser así de violentos como somos en América Latina. Yo no quiero decir que somos necesariamente violentos, pero no creo que el problema central esté en las armas, sino en el complejo de las relaciones sociales que construimos alrededor como sociedad en general. Estoy de acuerdo, Simonetta. Gracias. Sí, que quería decir una cosa yo también. Me parece que tiene razón. El problema no es las armas en cuanto a armas, sino hay que mirarlo en un contexto más amplio, ¿no? Porque siempre hay alguien que las usa, las armas, y el mercado legal y el mercado ilícito van mano de la mano. El uno alimenta el otro. Yo creo que cuando uno se focaliza solo en el arma y está mirando, sí, claro, seguramente ya hay muchos vacíos. Yo creo que la investigación de Manuela, lo ha claramente evidenciado. El simple hecho que se incrementaron las importaciones de las armas de fogueo, que no están sujetas a la misma reglamentación de un arma de fuego casi que en ninguna parte del mundo, es una clara evidencia de que ahí se encontró un vacío jurídico que le permite a las personas importar armas que no son armas de fuego, pero que se pueden convertir en armas de fuego. Entonces ahí claramente ya hay un vacío. Pero el tema no es solo jurídico, el tema es político, el tema es también de priorizar las acciones. Y mientras estemos separando la problemática de las armas del contexto en que son usadas las armas, creo que no vamos a avanzar. Si uno se fija y mira en qué contexto se encuentran las armas, casi siempre es cuando ya fueron traficadas o desviadas, cuando ya están en manos de los criminales. Pero ¿qué pasa después? ¿Cómo se registran estas armas? Bueno, se anotan como armas incautadas, y si se anota el contexto criminal, acaso, o la imputación, es casi siempre por posesión ilícita. No se investiga el tráfico. Entonces ahí tenemos como una situación de un, ¿cómo decirlo?, de un fantasma, ¿no? Porque el tráfico es presente, pero no se está capturando, no se está viendo. Es un fenómeno realmente invisible. Las armas, como repito, surgen a la superficie cuando ya están en las manos de quienes las utilizan de manera indebida. Y sí, hay también muchísimas personas en Colombia que tienen armas no por fines ilícitos. Hay que ver si todos están también claramente reglamentados y registrados. O sea, cuando no estén registrados son armas ilegales, aunque no la utilices para fines delictivos. Pero lo que yo quiero enfatizar, y de pronto voy en la misma dirección de los que han hablado antes, es que mientras estemos mirando el arma y no nos preguntamos de dónde venían, cómo vinieron, quién está detrás, y no investigamos el tráfico que está detrás de las armas, no vamos a resolver nada, ni en Colombia ni en otras partes del mundo. Y eso es un poco lo que también le apunta el estudio de la UNODC que se acaba de publicar, donde vemos que la gran mayoría de las armas incautadas se incautaron por la causal era la posesión ilícita y no el tráfico, aunque el contexto indicó en muchos casos que probablemente habían sido traficadas o fabricadas ilícitamente porque no resultaban registradas en un registro nacional. Entonces, esto es lo que siempre se descuida un poco, y entonces hacen que el tráfico es un fenómeno realmente invisible. Carlos, yo y Simonetta, yo quisiera y le doy la palabra a Mario. Dale y planteo mi pregunta.
Micrófono. Dale, Mario. Mira, al menos para el caso colombiano, yo no puedo estar de acuerdo ni con Carles ni con Simonetta. La Indomil tiene 11 requisitos que hay que cumplir para obtener un arma que tenga salvoconducto legal, eso ya sea, pues, digamos, para porte permanente o para porte en determinados momentos. Se supone que es una legislación muy exigente, pero cuando uno la revisa, te das cuenta que simplemente es papel mojado. Yo en mi artículo incluyo una tabla en la cual me pongo el caso de 24 sicarios entre el año 1998 y el 2019. Cuando fueron detenidos, tenían en posesión una o varias armas, todas con salvoconducto legal. Varios de estos personajes, si no todos, tenían varias órdenes de captura y en 4 casos orden de extradición. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien que tenga una orden de extradición pueda tener 5 pistolas con salvoconducto legal? Eso simplemente demuestra que la legislación que en la práctica o que en el papel parece muy exigente, en la práctica simplemente es una nadería. Entonces, si estos controles se aplicaran de manera real, sería más difícil la obtención de cierto material bélico por parte de los criminales. Pero en el caso colombiano me parece que es muy grave lo que está pasando en las entidades encargadas de regular la compra y la venta de armas de fuego, armas ligeras de fuego. Sí, yo creo, Carlos, que puede haber una coincidencia en un poco en lo que dice, en lo que estamos diciendo. No creo que necesariamente estemos en posiciones tan distantes por lo siguiente, y es el mercado de armas o la forma de adquirir las armas no es una cosa que esté tan lejana de nuestra cotidianidad y de nuestra vida como sociedad como solemos pensar. ¿A qué me refiero a eso? Y digamos, sería una cosa que me gustaría que más adelante nos aclarara Simonetta del informe, y es, no es que las armas estén exclusivamente concentradas en un mercado absolutamente oscuro perteneciente a la ilegalidad. Hay una clara conexión entre legalidad y ilegalidad, que es algo que también marca a nivel global el mercado. Dice que en el caso colombiano no es tan fuerte, pero a nivel global lo hace. Yo creo que ese es un punto. Y un punto porque nuestros análisis como, digamos, estudiosos normalmente en Colombia de los temas de las armas están muy concentrados en la información que viene de la institucionalidad en materia de incautación de armas. Y aquí, digamos, lo que estamos diciendo es, venga, nos echamos una mirada a todo el bloque de información pública que hay de entrada y de salida, sin criminalizar a las personas que están ahí metidas, sino porque realmente hay unos puntos donde uno debería poder reflexionar. Y esa estructura económica está directamente relacionada con la estructura de la sociedad, Carlos. Es decir, nosotros lo que estamos hablando es, no estamos hablando de un mercado exógeno, estamos hablando de un mercado que toca con la sociedad. Y si bien coincido contigo que hay, digamos, como en el caso del alcohol, podría haber factores que no están relacionados directamente con el consumo de alcohol para generar la violencia, como así no todo aquel que compra un arma es un asesino. Lo que sí es verdad es que si tú tienes un mercado de un instrumento que está fundamentalmente hecho para exterminar la vida de otro ser, sea este un animal o sea este una persona, pues tienes una condición pedagógica y de construcción social muy compleja, ¿no? Que va a juntarse con otros factores estructurantes. Entonces, ahí yo sí creo que hay unas preguntas sobre la regulación del mercado y no sobre la coleta del consumidor, que es donde siempre nos regulamos, sino sobre la coleta de quienes ingresan y no ingresan. O sea, tú lo muestras de alguna manera cómo hay las empresas, es decir, un revólver, un arma, pues viene de unas fábricas con unas ciertas complejidades en materia de producción, ¿no? Sí, por ejemplo, yo quería ahí mencionar... Carlos iba contra preguntar. No, después de Manuela, por supuesto. Yo quería mencionar, y eso un poco es lo que tratamos de hacer, y es, bueno, miremos cómo funcionan con la información que además
pues es supremamente difícil de conseguir. Nosotros enviamos, bueno, derechos de peticiones, etcétera, a la policía, a control comercio de armas. O sea, es un esfuerzo de verdad complejo poder estudiar de una manera rigurosa el mercado de armas. Pero, por ejemplo, está el tema de la seguridad privada y es, bueno, tener un arma per se ya implica un contexto que incrementa los riesgos de violencia en donde sea, la tenga una persona natural o la tenga pues una persona que tiene el entrenamiento para esto. Pero uno revisaba un poco y es los incentivos para mantener el uso de las armas de fuego, por ejemplo, en las empresas de seguridad privada, cuando no en todos los casos podría uno pensar que es la herramienta más idónea. Por ejemplo, la seguridad privada en lugares residenciales, etcétera, tiene sobre todo una vocación a controlar el acceso, a vigilar, a tener cámaras, etcétera. Y una persona armada, uno se pregunta qué tanto realmente aporta en comparación con el riesgo del entorno que tiene tener un arma de fuego, tanto para sí mismo, porque en otros estudios que ha sacado la Fundación en años anteriores se hablaba que incluso los vigilantes de seguridad privada han tenido una tasa de muerte más alta que hasta miembros de la fuerza pública en algunos años. Entonces uno se empieza a preguntar, este mercado con esta amplitud que hay en un país en donde tiene una de las tasas más altas de homicidios de América Latina, que en Estados Unidos, según el último reporte del American Journal, es el quinto país con mayor cantidad de muertes con armas de fuego, pues tiene un mercado con esta disposición, ¿sí? En las cifras, evidentemente Colombia, como lo mencionaba Carlos, tiene casi 10 veces menos la estimación de tasa de armas en manos de civiles que de países como Estados Unidos o que Canadá, pero tiene unas tasas supremamente altas. Entonces uno se pregunta, pues sí, no es el arma, seguramente la discusión tiene que ir a un contexto más amplio, pero si el arma es parte del 80% de los homicidios que se cometen en uno de los países más violentos del mundo, si el arma hace parte de casi el 20% de los delitos relacionados a hurtos, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, lesiones personales, pues se pregunta uno, Colombia no debería tener una acción mucho más fuerte y un tema pues supremamente evocado a las armas de fuego y no pues una cosa solo de grupos armados y delincuencia, etcétera, sí, porque además uno también revisa el tema operativo y se hace la pregunta, bueno, venimos subiendo en el uso de armas de fuego para otro tipo de delitos como los que mencioné, nos mantenemos estables casi por encima del 70% en el número de homicidios que se cometen con armas de fuego y la operatividad baja, no está focalizada. Entonces esas son las preguntas. Nuestro mercado en cuanto a la cola del consumo sigue funcionando exactamente igual sin variaciones. Carlos, ¿tú querías decir? Sí, muchas cosas si puedo. Dos comentarios sobre lo que se dijo, 3 comentarios que quisiera introducir y quizás una cosa sobre la investigación que estoy haciendo ahora. Sobre lo que se dijo antes, me encantó que en el documento de Manuela, de la Fundación, hubiera realmente o se subrayara la relevancia de las empresas privadas. Eso ha estado completamente fuera del análisis en temas de armas hasta ahora. Me parece buenísimo eso. Me faltó, sin embargo, el análisis de las empresas de armas. Están mucho sobre empresas privadas, las empresas privadas de seguridad, muy poquito sobre las empresas armamentistas y el poder brutal que tienen en términos de lobby hacia los gobiernos, ¿no? Eso creo que es algo que quizás habría que conversar un poquito más. 2, no es una cuestión, no estamos muy lejos, Mario, no estamos muy lejos, Manuela, Jerónimo, no estamos muy lejos de lo que estamos diciendo. Sin embargo, creo que no es una cosa de regulación, sino de enforcement, sino de estatalidad. Si el Estado no tiene enforcement, no tiene estatalidad, no tiene capacidad para aplicar la ley, para implantar la ley, no importa cuántas cosas puedas tener escritas o no, y esa diferencia entre lo legal y lo ilegal se hace completamente absurdo porque no lo puedes imponer. Entonces el término no es cómo está regulado en la ley, sino cuáles son tus capacidades como Estado para poder imponerlas. Paso a las 3 ideas que quiero compartir con ustedes y sobre todo con la gente que igual
por ahí no está tan cercana al tema de las armas, ¿no? El primero tiene que ver con que se trata de un mercado eminentemente legal. El tema de las armas es eminentemente legal. El 95-98% de las armas pequeñas o ligeras que se producen en el mundo se producen en fábricas en las que se pagan impuestos y pensiones a los trabajadores. ¿Sí? El 95% de ellas. Hay sí un porcentaje residual de armas producidas de manera casera, pero es eso, residual, ¿no? Y para América Latina es prácticamente insignificante. Estamos ante una mercancía que pertenece entonces al circuito de lo legal, ¿no? La dimensión ilegal entra en la comercialización, en la exportación y, por supuesto, en su potencial uso, pero no en su producción o en su manufactura. Y esto hace el mercado de las armas radicalmente distinto, digamos, al mercado de las drogas, ¿no? La producción de fentanilo se hace con precursores químicos ilegales, provenientes de China, bajo condiciones ilegales, y se exporta de manera ilegal, ¿cierto? En el caso de las armas, el momento ilegal viene cuando pasa de un actor estatal, digamos la policía o el ejército, a un actor no estatal. El grupo paramilitar en Colombia, el guerrillero, el pandillero, la policía comunitaria, el narcotraficante, etcétera, etcétera, ¿cierto? O en su defecto, como en Colombia y en México, cuando en casos de captura criminal son los propios actores estatales los que utilizan las armas para fines criminales. Parte de la investigación que yo estoy haciendo aquí en Oxford ahora y voy a hacer en México después, tiene que ver precisamente con documentar cómo armas exportadas, producidas de forma legal, exportadas de forma legal, distribuidas de manera legal, son luego utilizadas por actores estatales, policías locales en México, para cometer crímenes, ¿no? Digamos, el caso más nefasto de esto es el caso de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, desaparecidos por policías locales. No son grupos criminales los que lo hacen, ¿no? Ese sería, digamos, el primer punto. Yo creo que es brutalmente interesante ver que la diferencia, la porosidad entre lo legal y lo ilegal es enorme. La segunda idea, quizás no lo sepan los que nos escuchan hoy, pero es que la mayor parte del comercio global de armas no se da entre países, sino entre una empresa y luego un país receptor, o bueno, un ministerio receptor, que en el caso de México es la Secretaría de Defensa, y en el caso de Colombia me parece que es el Ministerio de Defensa Nacional, ¿cierto? Sin embargo, sí es la responsabilidad de los países importadores, es decir, donde está la empresa que está exportando el arma, determinar si la venta o no se debe llevar a cabo. Y para ello tienen criterios cada vez más comunes que tienen que ver con el criterio de derechos humanos. Es decir, si el país al que se va a exportar el arma, Colombia o México, cumple con ciertos requerimientos para obtener este tipo de armas. Y una cosa que tenemos que presionar muchísimo, quienes nos interesa el tema, es que el país importador, digamos Alemania, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, cada vez tenga criterios más exigentes para poder exportar esas armas a los países. El tercer insight, o la tercera idea que quiero compartir con ustedes, es que el mercado de las armas es un mercado cada vez más global, y cuando digo global quiero decir multipolar. Durante muchos años, en los 70s, en los 80s o en los 90s, las grandes empresas armamentistas estuvieron basadas en los países que hoy conocemos como el norte global, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia, Alemania, etc. Hoy el mercado de las armas y municiones, que se nos olvida el tema de las municiones, en el reporte tampoco está, pero es clave para entender esto, aunque sigue teniendo capital proveniente de estos países, se ha, digamos, democratizado. Prácticamente cualquier país del mundo puede hoy producir armas y municiones con tecnología y recursos, eso sí, provenientes de conglomerados transnacionales. Por último, lo que estoy haciendo ahora y lo que he publicado hasta ahora y lo que estamos estudiando, tiene que ver con un rasgo que ha pasado desapercibido por la literatura con respecto al tema. Y es que las empresas de armas cortas y ligeras han comenzado un proceso de desplazamiento de Europa, es decir, o Alemania, que es el caso más específico que yo he estado estudiando, a los Estados Unidos. Lo que hemos detectado es que el desplazamiento se da por la cada vez más restrictivo sistema de control de exportaciones de armas en Europa y la cada vez más laxa regulación de control de exportaciones en los Estados Unidos. Desde varios años, Estados Unidos se ha convertido en una suerte de offshore, ¿sí?
desde donde se hace cada vez más sencillo exportar legalmente, y por eso punto, legalmente al resto del mundo. Y más durante la administración Trump, en donde se han hecho todos los esfuerzos posibles para ponderar la seguridad económica por encima del criterio de los derechos humanos. El descubrimiento principal de la investigación, si me dejas, Jerónimo, un minuto más, señala que el marco regulatorio europeo, cada vez más exigente, lo que provoca es un proceso de reconstitución de las industrias armamentistas en general, ¿no? Que se caracteriza por el desplazamiento de sus fábricas desde Europa a los Estados Unidos. Lo que hemos mostrado es que el capital alemán que antes se utilizaba para producir en Alemania o en Inglaterra o en Francia, ahora se utiliza para producir directamente desde Estados Unidos. Lo que hay que ver, pues, no es tanto la ilegalidad en el mercado de las armas, sino cómo armas legalmente exportadas o importadas llegan a nuestros países y después son distribuidas de manera ilegal ya por actores locales. Y en esto, quizás un poco también lo que faltaría más al informe de Ideas para la Paz es ver esa parte más transnacional o más global, porque el informe está muy enfocado en Colombia y está muy bien que esté enfocado en Colombia, pero la mitad de la historia se cuenta después de las fronteras colombianas y eso hay que hacer, yo creo, mucho más énfasis. Sí, en eso tienes razón, Carlos. Ahí, evidentemente, cuando hacemos el análisis de exportaciones, precisamente lo que sabemos es que gran parte de la historia está por fuera, como lo has ilustrado aquí con todos estos elementos. Yo solo te diría que en todas las actividades ilegales existe esa relación con la legalidad. Es decir, yo creo que realmente uno de los elementos de investigación y de las agendas de investigación más importantes que hay que hacer en términos generales es encontrar esa funcionalidad entre la legalidad y la ilegalidad para el desarrollo de la ilegalidad. Pero creo que en este momento la única persona, es decir, Mario, déjame, porfa, le doy la palabra a Simonetta, que creo que Simonetta nos puede contradecir o apoyar muchas de las cosas que Carlos dijo con base en su informe de Naciones Unidas y después vamos cerrando. Bueno, muchas gracias. Sí, yo quiero enfatizar algunas cosas. Bueno, estoy de acuerdo completamente con lo que se viene diciendo, que no hay bastante información profunda y actualizada sobre la situación de las armas y las dificultades que encontró Manuela es un poco también refleja las dificultades que también nosotros como Naciones Unidas hemos encontrado cuando decidimos hace pocos años de tratar de mirar estas corrientes ilícitas a nivel global. Iniciamos esta iniciativa de monitorear las corrientes ilícitas, obviamente pidiéndole información a los Estados miembros. El estudio que se publicó y que ustedes pueden encontrar en la página web de la UNODC, y hay un resumen ejecutivo en español también, porque el informe mismo está en inglés, fue desarrollado con la idea de que los países, al contestarnos anualmente con información más detallada sobre las armas incautadas, encontradas y también las armas que fueron entregadas por las comunidades, que esto nos permitiera tener una información un poco más amplia, más allá de lo que cada país individualmente puede identificar. Y lo que hemos tratado de mirar es no solamente el número y el tipo de armas que se han incautado, recolectado o encontrado de otra manera, sino también hemos preguntado a los países en qué contexto, cómo se encontraban estas armas. Por ejemplo, el marcaje existía o no existía. Si existía, ha estado modificado o se ha tratado de cancelarlo, porque el marcaje es una de las informaciones importantísimas para poder localizar, después rastrear el origen del arma. ¿En qué condiciones se encontraba el arma? Y ahí, por ejemplo, hemos detectado que sí, más y más países nos están informando también que han encontrado armas que han sido modificadas, es decir, armas que no eran armas de fuego y han sido convertidas en armas de fuego. Lo que un poco le apunta la investigación de Manuela es una problemática grande que se ha detectado, por ejemplo, en Europa.
¿Por qué en Europa? Porque ahí también la legislación es bastante estricta, o por lo menos todo el mundo piensa que tiene una buena legislación, pero cuando uno va mirando un poco más a fondo, se va dando cuenta que no es tan así. Y en ese punto no estoy tan de acuerdo con Carlos. Obviamente el enforcement, la aplicación de la ley es fundamental, pero cuando hay vacíos como los que acabamos de mirar con las armas de fogueo, por ejemplo, se está abriendo una puerta porque no hay cómo enjuiciar casos por ese estilo, porque si no hay una reglamentación clara que controla ese tipo de armas, estamos ante esta dificultad. Y no hablo solamente de estas armas. Existe un marco jurídico internacional, existe la Convención de Palermo de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tiene un protocolo de armas contra el tráfico y la fabricación ilícita de armas. Por cierto, Colombia no es parte de este instrumento, desafortunadamente, con pocos otros en América Latina. O sea, Colombia, Bolivia ya ratificó, pero debe depositar el instrumento, o sea que prácticamente ya es parte. Estados Unidos, Canadá, Belice y Surinam. Estos son. Esto ya son primer indicador. Claro, existe un instrumento regional, la Convención Interamericana. Existe el Tratado sobre Comercio de Armas, al que yo creo que Carlos estaba un poco aludiendo. Pero estos instrumentos obviamente no resuelven todo, pero sí ayudan en alguna manera. Por ejemplo, la definición de armas de fuego, si se aplicara bien, cubriría las armas de fogueo que son susceptibles de ser convertidas en armas de fuego. Si uno aplicara la definición exacta que prevé el protocolo, estas armas estarían bajo el control como si fueran un arma de fuego, porque la definición dice que son las armas que puedan transformarse fácilmente para lanzar un balín, una bala o un proyectil por la acción de un explosivo, etc. Es decir, estos instrumentos no son la panacea, pero sí nos ayudan a encontrar algo. Otro tema, muchas legislaciones no reglamentan las partes y componentes. Si bien no me equivoco, en México la legislación nacional no criminaliza el tráfico de piezas. Corrígeme, por favor, Carlos, si me equivoco. O sea que sí el marco jurídico tiene alguna importancia. Después, obviamente, la aplicación. Pero sin ley no hay sentencia, no hay justicia, no hay cómo romper ese ciclo vicioso de la circulación de las armas. Bueno, viniendo ahora al estudio, estas informaciones que hemos recibido, también le hemos preguntado a los estados cuál era la causa jurídica por la cual se secuestraban las armas, y como dije antes, una gran mayoría se secuestra a título de posesión ilícita. Eso a mí, ¿qué me dice? A mí me dice que hay como una separación neta y hay una atención demasiado focalizada en la acción policial. Está bien, es importante, pero ¿qué pasa después de la incautación? Si nos contentamos con decir, ay, fue un arma incautada por la criminalidad, relacionada al narcotráfico, pero después no hay nadie, no hay ni un policía, no hay un fiscal que se pongan en la tarea de ir a fondo del tráfico, pasa inapercibido. Y esto es uno de los grandes resultados, a mi juicio personal, más allá de las estadísticas que si son más pistolas o revólveres que se han incautado. Para mí este es el gran resultado. Mientras no cerremos ese círculo y no tratemos de mirar también más allá de la incautación individual o del arma que fue usada en tal delito o en otro delito, no vamos a avanzar. Entonces, para mí, para resumir, la legislación es fundamental. Llenar vacíos es fundamental. Por ejemplo, la Unión Europea modificó su directiva del 2008 en el 2017 y lo hizo con bastante polémica, entró bastante en conflicto también con el sector de fabricantes, porque introdujo medidas mucho más estrictas de control y de reglamentación también de las armas de fogueo, porque se habían dado cuenta que este era un tema importante. Otro tema importante, las armas desactivadas o neutralizadas, que por el protocolo, por ejemplo, deben ser rendidas permanentemente inoperantes. ¿Por qué es importante? Porque cuando son desactivadas, en muchos países dejan de ser consideradas armas de fuego. Se pueden comercializar como un otro objeto, sin los mismos controles. Pero si la desactivación no fue efectiva, yo la vendo como un arma que ya no es arma de fuego, pero el que me la compra puede fácilmente reactivarla y usarla como un arma de fuego. Entonces, sí, es importante tener bien claros los conceptos y encontrar la manera de
identificar los vacíos. El tema de las empresas de seguridad me parece también no está cubierto por el estudio, pero quiero mencionarlo. Yo creo que es importante no solamente preguntarse cuántas armas están en manos de las empresas, sino qué tipo de armas. Estamos frente a una situación donde el poder de fuego es más fuerte que el poder de fuego del Estado. O sea, ¿qué tipo de armas está autorizado para estas empresas? ¿Son armas semiautomáticas? ¿Son armas de alto calibre? Yo creo que ahí también hay que mirar. O sea, es posible que uno en papel tenga todo reglamentado, pero después, cuando uno mira más a fondo, puede darse cuenta de que pronto las armas que estas empresas pueden tener son mucho más peligrosas o poderosas de lo que deberían tener por la finalidad por la cual la están obteniendo. Y después, último punto, y esto vuelvo al estudio, hay que conocer de verdad más de cerca el contexto de estas armas cuando se incautan, de dónde venían, quién las tenía, para entender si el problema que tiene cada país es un problema doméstico, porque como dijeron antes los que han hablado antes de Carlos, por ejemplo, es cierto, el mercado, la fabricación es sobre todo legal. En algún momento en la vida de un arma, esta arma se desvía, se roba, se pierde. Hay también corrupción en las filas de la policía, del ejército, de otras autoridades. Sabemos de armas que fueron incautadas y volvieron a salir a lo ilícito. A veces se alquilan, se venden de los depósitos. O sea, hay de todo. Esa trazabilidad es fundamental. La trazabilidad, pero la trazabilidad es un punto de partida, porque también ahí uno piensa, ay, vamos a trazar. Bien, te dan la respuesta, ¿y qué? Si no se investiga, si no se va a fondo y no se trata de identificar quiénes están detrás, cuáles son los individuos o los grupos criminales o los individuos o los funcionarios corruptos, no vamos a, o sea, el arma sola no funciona, si no hay alguien que la utiliza, alguien que la comercializa. Entonces, conocer el contexto y entender de qué problema estamos hablando. Por ejemplo, en Colombia, si es cierto, los datos que nos vienen de las autoridades, que más del 50 o 60% de las armas incautadas son hechizas, habría que mirar más de cerca si son armas que fueron modificadas, que eran de pronto armas de fogueo o hechas con objetos que no estaban destinados a ser utilizados para la fabricación de un arma. O sea, hay que conocer mejor la situación, hay que analizar y después, eso sí, hay que volver la información más transparente y compartirla. De acuerdo, aquí ese, digamos, es uno de los grandes mensajes del informe de la FIP, donde decimos tenemos todavía muchas más preguntas. Mario, tú querías hacer una interpelación antes. Simonetta se me adelantó algo que iba a decir. Ya. Evidentemente los problemas de armas tienen contextualizaciones. Entonces, en el caso colombiano, la relación entre mercado legal e ilegal me parece que es muy diferente a otros países. En las cifras que yo tenía, era más o menos sobre el 45% de incautación de armas, el 45% eran armas hechizas. Bueno, Simonetta acaba de mencionar que puede llegar hasta el 60%. Eso me parece que pinta un panorama diferente al que nos estaba dibujando Carlos. Bueno, y el otro lado es, me parece que en el caso colombiano tenemos que pensar y discutir públicamente bastante sobre la Sig Sauer. Es una pistola que tiene un, digamos, historial simbólico en el caso colombiano, porque la Sig Sauer era la pistola favorita de Pablo Escobar. Me parece muy diciente que haya acabado en manos de Hugo Aguilar, un policía que después ha tenido toda clase de problemas con la ley. Pero la Sig Sauer tiene un problema, se fabrica en Alemania, pero a menudo era comercializada a través de los Estados Unidos. Colombia no cumple los requisitos para que la Sig Sauer le pueda vender directamente de Alemania a Colombia. Por lo tanto, se hace la triangulación a través de Estados Unidos. Supongo que saben que muy recientemente la Sig Sauer fue sancionada en Alemania justamente por esto, porque el gobierno colombiano está recibiendo armas cuando, según la legislativa, no pudiera hacerlo. Y además, la Sig Sauer es una pistola por el tipo de composición con que está hecha, que permite muy fácilmente el regrabado.
entonces dificulta enormemente la trazabilidad. ¿Por qué el Estado colombiano hace compras millonarias de un arma que finalmente le va a causar muchos problemas para el control por parte del Estado? Son preguntas que creo que tenemos que hacernos en el caso colombiano. Sí. Todos estos informes y todos estos análisis van a estar colgados en la página web. Ya se acerca las 12 del día. Yo quisiera que cada uno de ustedes cerrara con una pequeña frase, empezando por Manuela. Sí, yo quería rápidamente mencionar que esta forma de ver y de analizar, de estudiar y en el marco de la política pública, de tratar el tema de las economías ilegales. En realidad yo creo que son segmentos ilegales dentro de las economías. Tiene que tratar de trabajar en generar esa dicotomía narrativa y que está en la política pública entre legal e ilegal. Y eso, como usted lo mencionaba al principio, no implica una criminalización de actores, no implica, ¿sí?, de actores privados, del sector público, de la fuerza pública, pues a pesar de todo lo que se ha mencionado acá, pero sí un reconocimiento de empezar a tratar estos segmentos ilegales dentro de las economías en su interacción, lo ilegal y lo ilegal, porque estamos hablando del mercado de armas, pero esto es una cosa que ocurre en el oro, esto es una cosa que ocurre en el contrabando de todo tipo de productos. Entonces, eso es, creo que además de todas estas preguntas, como decía al principio, más que respuestas que plantea el informe, una idea de trabajar en este enfoque, pero hacia la política pública y hacia la investigación, que si bien pues todos esos trabajos lo tratan de hacer, la narrativa periodística y la narrativa del ciudadano del común todo el tiempo es bajo esa dicotomía de lo ilegal y lo ilegal, el grupo armado y el que es bueno y el que es malo, pero esto es un gris muy difuso y la concentración debe ser en cómo trabajar este tema de lo relacionado, de cómo se relacionan las actividades legales e ilegales. Mario, danos algo para cerrar. Micrófono. Mira, yo a diferencia de lo que acaba de decir de Manuela, yo sí creo que hay en el Estado colombiano gente que hay que señalar. O sea, muy claramente en Indumil hay capitanes, hay tenientes, que hay una multitud de indicios que nos hacen pensar que son las personas que le están suministrando, bien sea salvoconductos o directamente las armas. Entonces, el Estado colombiano debería hacer mucho más en ese sentido y creo que tienen todos los instrumentos, pero me parece que falta voluntad política. Y lo segundo es que en este contexto que estamos discutiendo, que haya senadores de un partido político pidiendo con insistencia la liberalización del porte de armas, me parece una irresponsabilidad de un tamaño que, pues, todo lo que hemos conversado creo que es una prueba es una irresponsabilidad trágica, porque con eso no se le va a hacer absolutamente ningún bien ni ninguna mejoría a lo que vivimos en Colombia. Y con eso, Mario, súmale que ahora somos un país exportador de armas, que creo que sin haber ratificado los tratados internacionales de los que habla Simonetta, nos debe llevar a una reflexión profunda y quizás organizarnos un poco más como sociedad civil para generar esos espacios críticos que se hicieron en Alemania, por ejemplo, y de los cuales Carlos mencionaba en algunos de sus artículos. Carlos, dinos algo. Estuviste muy rebelde, Carlos. Dinos algo para cerrar. Así soy, perdón, así soy. Lo que pasa es que yo estoy como bias, ¿no? Ningún país del mundo tiene tantos acuerdos internacionales firmados en materia de derechos humanos como México. En ningún país de América Latina se cometen tantos crímenes, en mayúsculas, crímenes contra los derechos humanos como en México. No hay ninguna, incluso diría que hay una correlación negativa entre la capacidad de acuerdos que se firman y leyes que se establecen y la cantidad de violaciones a los derechos humanos que se cometen en ese país.
¿Ok? Por eso creo que el tema de la regulación es un elefante blanco. Eso lo podemos discutir otra vez. Iba a decir 4 ideas, esa es la primera. La segunda idea, Indumif y el Ministerio de Guerra o de Defensa colombiano no es distinto a ninguno en América Latina. ¿Sí? No hay ninguna cosa, claro, cada país tiene sus especificidades, pero en general, todos los países en América Latina tienen más o menos el mismo tipo de regulación, tienen el mismo tipo de problemas, tienen el mismo tipo de incentivos. Hay que ver la cuestión más regional, mucho menos local, porque no nos sirve mucho para el análisis. Lo tercero, lo que yo rescato del análisis del reporte, que me parece valiosísimo, es por lo menos la intención de ver la cadena completa. Ver la cadena completa es crucial, desde la producción hasta la ejecución con la misma arma. El cuarto punto, y con eso termino, es la denuncia y la crítica tiene que ser a escala local, escala nacional y a escala global. Si queremos interpelar de manera efectiva el tráfico de armas, y yo quiero interpelar de manera efectiva el tráfico de armas, hay que hacerlo a diferentes escalas y confrontando todas las esferas e instancias de autoridad. Solamente haciéndolo de manera coordinada, desde lo local a lo nacional y lo global, vamos a poder tener éxito en disminuir la tasa de homicidios en América Latina. Pues ahí. Muchas gracias, Carlos. Es así, es una discusión global que implica discusiones locales y regionales, y te esperamos ahora tu regreso a la región para poder ahondar más en estas cosas. Por supuesto. Simonetta, por favor, con tu diplomacia. Bueno, diplomacia muy poco. Pocos pensamientos finales. La palabra que yo quiero lanzar es corresponsabilidad. Es un término que Colombia utiliza mucho a nivel de política multilateral, pero lo aplica al tema del narcotráfico. Yo quisiera aplicarlo al tema de los esfuerzos para combatir el tráfico de armas, porque es importante que, sí, estoy de acuerdo, que uno tenga una visión integral mirando toda la cadena completa. Es importante que haya un diálogo más honesto entre los países de origen y los países de destino final. Hay mucha triangulación donde el inicio de la comercialización es legal y sería un error, sería hasta injusto acusar el país cuando vende armas a un segundo país, al menos que no haya detrás ya una media idea de que se va a reexportar. Pero, por ejemplo, esto habría que mirarlo caso por caso. Pero aunque no se tratara de esto, y es cierto que hay un número creciente de armas de fabricación europea que se están fabricando, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero lo que nuestro estudio también indicó, mirando los tipos de armas, es que hay un apetito en Europa por armas europeas. Por ejemplo, la pistola Glock. Todo el mundo quiere una Glock, ¿no? Entonces, el diálogo para mirar entre los países que terminan recibiendo esta arma y los países que las fabrican y las exportan, no importa si sea desde Austria o desde Estados Unidos, mirar si puede haber un diálogo para mirar dónde hay vacíos o situaciones que puedan facilitar esta triangulación. Y yo creo que este es como el elemento que hace falta. Si todos nos sentimos corresponsables por lo que son los efectos nefastos del tráfico y del uso de las armas, de pronto podremos avanzar. Pero mientras cada país mire solamente su propio rancho, no vamos a poder tener la visión global. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los invitados por haber participado en este webinar. A los que nos siguen, acuérdense que en la FIP hay webinars para todos los gustos, en todos los momentos. Los invito a que sigan los próximos que han sido anunciados. Nosotros en 3 semanas volveremos con algún tema. No sabemos todavía si sea sobre reforma al sector de seguridad o si sea la actividad delictiva en la pandemia, o quién quita, Mario, literatura y crimen, que da para mucho juego y para un amplio espectro explicativo y sobre todo para poder poner las cosas quizás en los verdaderos términos. Muchas gracias y los dejo con su almuerzo. Que estén bien. Gracias. Gracias, Mario. Todos. Manuela se voló. Se fue a hacer almuerzo. Yo creo. Muchas gracias a todos. Muy instructiva la conversación.
No, muchas gracias a ustedes. Mario, muchas gracias de verdad por tu aporte. En serio que vamos a hacer un programa sobre literatura y criminalidad, porque, digamos, esas cosas de Indumil las puedes decir tú mucho más fácil que nosotros. O sea, nosotros por nuestra naturaleza no... No, yo lo entiendo perfectamente, pero pues me parecía que sí, que yo tengo cierta impunidad para decir eso. No, sí. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja de tenerte, digamos, de poder invitar personas como tú. Incluso, mira, Jerónimo, yo vi algunos informes, digamos, clasificados de contrainteligencia, y la verdad es que hay